Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo de la salud en general, de la medicina particularmente y por supuesto también de la seguridad social, todo aquello que se correlacione dentro de la misma con el mundo de la salud. Hoy hemos preparado, como de costumbre, reitero, ¿verdad?, un programa especial porque tenemos un tema muy caliente en el ambiente. Yo sé que todos ustedes han estado pendientes y lo han visto en diferentes medios de todo tipo, medios de prensa televisivos, redes sociales, escritos, etcétera, que es el tema de las condenas. Comenzamos por una de la cual hablamos la pasada semana, ¿verdad?, contra un importante centro, pero ya en el transcurso de los siguientes días pues se han emitido 2 o 3 condenas por la misma causa de mala práctica médica en contra de diferentes centros médicos y algunas inclusive están en proceso en este momento. Pues hemos invitado a nuestro programa de hoy a alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para darnos una opinión autorizada al respecto, que es el licenciado Frank Aristi de Castro. Ya ustedes lo conocen bien porque es un asiduo colaborador de nuestro programa, es consultor jurídico de la CISARRIL y repito, es una voz bien autorizada para orientarnos sobre todo con aquello que tiene que ver con los aspectos legales de este tipo de situaciones. Nosotros también vamos a agregar unos comentarios al respecto, ¿verdad? Pero antes de entrar en todo nuestro contenido de lleno, yo quiero, como es costumbre, enviar un saludo a alguien a quien tenemos mucho cariño y mucho afecto, con el que compartimos anoche su cumpleaños, el ingeniero Fernando Taveras. Ingeniero Taveras, un amigo de infancia, está dirigiendo de manera muy efectiva y muy eficiente la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar en el Ministerio de Educación. Ha sido el responsable de que ustedes han visto todas esas obras, todas esas escuelas nuevas, aulas reparadas, bueno, en fin, toda una serie de cosas que estaban muy deterioradas y muchas a mitad de camino, pues Fernando y su equipo han ido recuperando para todos nuestros estudiantes. Así que un fuerte abrazo a nuestro amigo y hermano Fernando con motivo ayer de su cumpleaños. Igualmente también no puedo dejar pasar por alto el aniversario hoy, triste, porque esa es la vida, alegrías, tristezas, altas, bajas, ¿verdad? Y me viene a la mente hoy, hace 40 años justamente, yo era oficial médico en la Marina de Guerra, lo que es la Armada hoy. Nos tuvimos acuartelados por una gran poblada que hubo en nuestro país, sobre todo aquí en esta capital, a raíz de una serie de medidas que se impusieron por exigencia del Fondo Monetario Internacional, el famoso Fondo Monetario Internacional, que provocaron una revuelta con consecuencias muy tristes porque lamentablemente falleció mucha gente, hubo mucho daño, hace justamente hoy 40 años. Nunca lo olvido, repito, porque nosotros mismos, donde estábamos, digamos, acuartelados, pues fuimos testigos de situaciones muy difíciles. Y también, ¿por qué no? Estamos en la víspera de cumplir 60 años de nuestra famosa Revolución de Abril. También una manifestación popular de nuestro pueblo defendiendo nuestra nacionalidad por motivos que no viene al caso a discutir. Tampoco este no es un programa político, pero sí enseñó en ese momento que este pueblo tiene garras y que siempre
estará dispuesto a defender nuestra idiosincrasia, nuestra soberanía, nuestra independencia. Así que un fuerte abrazo a todos aquellos que participaron en esa contienda bajo sus diferentes ideales, ¿verdad? No importa en el bando que tuvieran, pero fueron leales a la patria en un sentido o en otro, y sobre todo a los familiares de aquellos que perdieron sus seres queridos en esa contienda, ¿verdad? Que heroica, donde muchos perdieron la vida luchando, repito, por nuestra soberanía. Así que son cosas que debemos siempre recordar, porque aquellos pueblos que olvidan su historia, recuerden, están condenados a repetirla. Así que valga ese recordatorio para que hoy más que nunca estemos todos prestos a defender siempre nuestra patria ante cualquier tipo de amenaza. Señores, nos vamos a una breve pausa y cuando retornemos, venimos con nuestro popular kit de emergencia, el doctor Porfirio Cabral, que hoy nos va a hablar de hemorragias. Las hemorragias, algo que siempre es tan dramático, la pérdida de sangre, ¿verdad?, de un paciente, de una persona. Pues vamos a ver qué nos dice nuestro querido Pochi al respecto de las hemorragias. Volvemos en breve. Bien, señores, pues con nosotros, como de costumbre, ¿verdad? El esperado Pochi, popular Pochi, pero en la calle, más que por el programa, es por usted que me preguntan. No, lo que pasa es que tú sabes que los temas que yo le comento son temas del diario vivir, las cosas que ocurren a todos durante el Cuéntanos, Pochi, sobre las hemorragias. Mira, es bueno para clasificar y decir lo que es la hemorragia. Lo primero vamos a empezar a definirla. La hemorragia no es más que la pérdida de un líquido que tenemos en todo nuestro sistema, que es la sangre. Que la sangre es un líquido compuesto de sustancias amorfes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y plasma, que combinados le dan una característica al líquido de la vida. Una gota de sangre es lo que contiene toda la vida. La sangre se utiliza en el cuerpo para llevar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y mantener los órganos vitales en perfectas condiciones, llevarle el oxígeno. Todas las células viven de oxígeno y las células necesitan de ese transporte. Ahora, ¿qué ocurre? Hemos escuchado hablar de las hemorragias. Entonces, la pérdida de ese líquido del torrente sanguíneo se describe como hemorragia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos varios tipos de hemorragia. Lo primero que le voy a clasificar a la población para que entienda es que existen hemorragias externas, hemorragias internas y hemorragias que son condicionadas por orificios del cuerpo que van a salir mixtas. ¿Qué es lo que pasa? Todas las hemorragias internas o externas son causadas por una lesión de un órgano o de los vasos de ese órgano. Las más comunes, las externas, tenemos las heridas, por ejemplo, una incisión quirúrgica, un machetazo, un trauma. Específicamente los traumas son la principal causa de desgracia y de muerte en la población, ya por los mecanismos convencionales de arma de fuego, órgano pulsante, cuchillo, machete o accidentes de tránsito, que son la primera causa de muerte a nivel mundial en trauma. ¿Qué tenemos a eso? Cuando usted tiene la característica de hemorragia, que la tenemos ahí en pantalla, son fáciles. La capilar, que son los pequeños vasos capilares, usted no va a emitir gran cantidad de sangre, eso ocurre con una pequeña herida y no lo va a tener ahí. Una arterial, sí vamos a distinguir la arterial de la venosa, porque cuando usted se secciona una arteria, la salida de sangre es más voluminosa porque es el órgano que lleva la sangre con la presión que sale del corazón. Cuando usted se lesiona
una arteria, la sangre se pierde más rápido que si es venosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que también puede ser combinada que usted tenga una lesión arteriovenosa. Porque el vaso, la vena y la arteria están, y el nervio están en un paquete vasculonervioso, que se llaman, andan siempre juntos. Lo que pasa es que a veces la lesión no llega a uno de los vasos, pero pueden ser las dos, la arteria y la vena. Pero sí, la venosa aguanta más la hemorragia porque es más lento. Y la característica es que la sangre arterial es roja brillosa, rutilante, mientras que la venosa es más oscura. Es una sangre, no, no es que esté coagulada, es que la sangre venosa es más oscura, porque se lleva dióxido de carbono y no lleva tanto oxígeno. La que lleva oxígeno es la de la arteria. Eso para que lo entiendan de manera generalizada los tipos de hemorragia. Entonces, la hemorragia interna son muy importantes porque usted no le está viendo, pero dentro, como lo dice su nombre, está ocurriendo la pérdida masiva de sangre y son clasificadas según el tipo de órgano. Por ejemplo, usted puede tener, cuando se llama una hemorragia, que es una de las más comunes a nivel del corazón, es un taponamiento cardíaco. Más adelante veremos la causa en el cerebro, el ACV y diferente. Hay una que es normal, que es la menstruación, que eso es fisiológico. Entonces tenemos ahí los tipos de hemorragia. Por ejemplo, el hemotórax es en el tórax que se produce ese tipo de pérdida de sangre, muy importante. En el peritoneo, el hemoperitoneo, alrededor del peritoneo. La hemotisis no es más que la expulsión de la sangre salida por la boca, la nariz, y a veces son problemas pulmonares que la causan. La hematemesis, eso viene del estómago, y la pérdida de sangre puede ser alta, en el sangrado gastrointestinal alta, o baja cuando tiene un problema de colon, que la tenemos ahí. La epistasis, que es el sangrado por la nariz, que más adelante veremos con el mecanismo que tienen que utilizar para evitarlo. La melena, por la materia fecal. La hematuria, por la orina, usted va perdiendo eso. El hematocele, presencia en el testículo, por la pérdida del testículo. Y la púrpura hemorrágica es una deficiencia clínica que está en la formación de la plaqueta de la sangre, pero que te puede ocurrir hemorragia. Así que tenemos varios tipos. Entonces, ahí vemos la hemorragia interna, cuando ocurre eso, la hemorragia externa y la hemorragia exteriorizada. Por lo regular, la hemorragia exteriorizada es un signo de una lesión de un órgano interno. Sí. Tanto si es por el oído. Que es una señal importante que uno como médico tiene que asumir. Cuando hay sangre hay problema. Y hay problema. Entonces, eso es porque en la misma sesión, la pérdida muy prolongada de sangre lo lleva al estado de shock, que es ya una patología mortal, y tiene su clasificación en el estado de shock. Entonces ahí tenemos, como le habíamos dicho, dentro de la clasificación, cuando salen capilares, el color y la formación y el área donde ocurre este tipo de sangrado. Eso es muy importante para que ustedes vayan entendiendo. La hemorragia, pero es hemorragia externa, hemorragia interna, que le vayan dando su importancia. Sí, y porque que la gente oye los términos, pero a veces no sabe lo que significa. No, que a veces he visto, Rafa, que notas periodísticas no explican bien el tipo de hemorragia. Ellos están hablando y digo yo, pero espérate, que no están clasificando bien la hemorragia y eso causa cierta confusión. Tenemos muchas confusiones en la terminología en salud, porque los periodistas a veces no le preguntan a un médico y empiezan a dar una nota que están distorsionadas. Por ejemplo, en los mismos casos de accidentes, por ejemplo, el politraumatizado no es lo mismo que el policontusionado. Exacto. Por ejemplo, en el politraumatizado, tú tienes varias lesiones de varios órganos, en lo cual en uno peligra la vida, mientras que el policontusionado, tú tienes muchas lesiones, pero en ninguna peligra la vida. Entonces lo confunden. Entonces, murió policontusionado, no muere nadie. De politraumatizado, si tú mueres fácil. Sí. Entonces los términos hay que saberlo utilizar para el término de medicina forense, hablando del tema de las demandas y todo, las expresiones. Ahora está de moda, tener todo el mundo que afinar la cosa. Y ahorita vamos a hablar de eso, acuérdense, claro, ustedes no vayan, que ahorita vamos a hablar. En la hemorragia digestiva alta es muy frecuente, y vuelvo y le repito,
es una de las señales más peligrosas. ¿Por qué? Porque el sangrado gastrointestinal alto son patologías muy frecuentes porque puede ser de causa esofágica o causa gastrointestinal, de gastro, más o menos el estómago. Pero es una emergencia que tiene que ser manejada porque usted sí puede morir por una... Sí, sí, claro. Contrario cáncer a la melena, que es gastrointestinal bajo, que ahí no va a aparecer, le da tiempo, pero la gastrointestinal alta una gente se puede descompensar y morir. Es de carácter mucho más grave. Eso es una patología que se tiene que usar mucho en la emergencia. Entonces, continuando con las imágenes, ahí tenemos una, que es bueno que la diferencie. El ACV puede ser hemorrágico o isquémico. Isquémico, recuerden, es cuando la lesión es porque no pasa oxígeno, el área se muere. Pero hemorrágico es cuando usted pierde sangre en el cerebro. Es una de las patologías que, por lo regular, en muchas ocasiones tiene que ser hay la rotura de algún vasito, de algún vaso. Y mientras más grande el vaso, mayor la lesión. Por supuesto, sí. Y advertirle que, por ejemplo, esa hemorragia en jóvenes se instaura rápido, pero en pacientes envejecientes se puede instalar lentamente y lo confunden con un tema de locura o de Alzheimer. Y es un tumor o una hemorragia, un hematoma que tiene en el cerebro, que ahí lo vemos en pantalla. Los hematomas que no son más que dependiendo del área del cerebro, la acumulación. Y ahí vemos la diferencia entre el hemorrágico y el isquémico. Recordar que el hemorrágico es un 15%, mientras que el isquémico es un 85%. Es bueno la diferenciación porque el tratamiento es diferente. No se maneja un ACV hemorrágico igual que un ACV isquémico. Eso tenemos que tenerlo muy, muy pendiente. Ahora, continuando, hay otro, por ejemplo, que ese tipo de hemorragia, que es la subconjuntival, que aparece en el ojo, y es una patología en emergencia que se llama el ojo rojo. El ojo rojo está relacionado a una inmensa cantidad de patologías, por eso que hay que evaluar bien cuál es la causa de que usted tenga la gente lo que le viene de una vez a la mente es la conjuntivitis. Exacto. La conjuntivitis viral, pero no es eso solo. Sí, pero el ojo rojo es una patología de emergencia, entonces es bueno ahí que los síntomas que usted tiene puede ser síntomas también que le puede causar un desprendimiento de retina o una lesión ocular que es muy importante. Son emergencias. Exactamente, son tipos de emergencias que tenemos. Entonces, aquí es que yo estoy presentando los pulsos. Cuando una persona está perdiendo mucha sangre, pierde un tipo de hemorragia, usted tiene que tocar los pulsos. En los pulsos le dicen si hay una lesión vascular o si usted ha perdido mucha sangre. Si ha perdido mucha sangre hay que tomar medidas heroicas para evitar que la víctima fallezca. Y ahí más adelante vamos a ver, después que usted evalúe los pulsos. Bueno, no hay pulso en un miembro, tiene que andar rápido por calcio. Entonces mire, por ejemplo, un tipo de herida común en el muslo, que es un área en el cual hay arterias importantes que pueden causarle un sangrado masivo. Entonces hay medidas que hay que tomar. Lo primero que usted, cualquier miembro que usted tiene lesionado, una de las medidas es la presión directa, compresión directa y elevación del miembro. O sea, usted comprime la herida y eleva el miembro. ¿Qué pasa con comprimir la herida? Que usted nunca, con la primera compresión que hace, no la puede quitar y que para poner otro. Usted encima de esa herida, usted coloca otro apósito y va colocando como capa. Bien, eso es clave. O sea, cuando usted presiona para la coagulación, usted no puede quitar para poner otro. Usted pone encima de esa otra compresión y se tiene que hacer un vendaje, se lo aplica. Eso es clave, porque si no, el paciente va a seguir perdiendo sangre y la coagulación. Ahí en pantalla tenemos la clasificación del shock hemorrágico. Ya es un término más paramédico, donde cual en la monitorización en un área, según la presión sanguínea, le va diciendo el nivel de pérdida de sangre que tiene la víctima. Es un cuadrito muy importante porque los signos vitales, por eso que el paciente con hemorragia hay que monitorearlo para saber que por su frecuencia cardíaca. Ahí tenemos la compresión. Usted ve ese apósito que usted coloca ahí. Encima de ese apósito usted coloca otro, no quita ese apósito para poner otro, porque eso le va a evitar que el término de la coagulación, entonces va a seguir sangrando. Usted tiene que hacer siempre esa compresión y dejarlo ahí. Si tiene que envolver el miembro, entonces, la medida heroica es los famosos torniquetes. Y el torniquete ya se usa en medida heroica y yo
tiene que ser un técnico que sepa cómo poner el torniquete, salvo que usted esté en un área muy lejana, que para un vivo completo, para un muerto completo, un vivo amputado, porque el mal uso del torniquete puede causar la amputación del miembro si no se caló, porque hay que saber apretarlo y aflojarlo cada cierto tiempo para que pueda tener circulación, oxigenación. No pierde sangre, pero tampoco se pierde. Pero es importante, y el que lo pueda aprender, que a usarlo, la técnica, por ejemplo, mira, esa es la técnica del campo. Salva vidas. Eso salva vidas. Oiga, yo doy testimonio, me tocó la oportunidad hace muchos años de salvar la vida de un paciente, lamentablemente, que había atentado contra su vida y estaba sangrando profusamente en ambos brazos. Sí. Y con torniquete pues pudimos aguantar el sangrado, nos dio tiempo para trasladarlo a una emergencia de un centro calificado donde posteriormente fue resuelta la situación. De hecho, yo comentaba con los muchachos aquí del canal que el único ejército que tiene un tipo de torniquete en su equipamiento, el ejército israelí. O sea, el soldado israelí anda con un torniquete, andan con torniquete, que es el único que lo utiliza. Bueno, el soldado como tal, porque los paramédicos... No, eso lo tiene, pero el soldado, como, o sea, todo el ejército israelí tiene un torniquete. Mira qué interesante, yo no sabía eso lo hemos investigado, y ese es el único ejército que mantiene el torniquete, porque eso salva muchas vidas. Claro. Entonces miren ahí una secuencia de las tres cosas: presión directa, paquetamiento y el torniquete como última medida. Ahí tenemos cuando son las heridas muy profusas. Recordar que siempre en los miembros inferiores. Ahora tenemos la epitasis. Si vemos ahí en su pantalla, cuando usted tiene el sangrado por epitasis, es echarse hacia adelante y taparse la nariz así, no la tradicional que era echarse hacia atrás. No, casi todo el mundo hace los segundos. No sé dónde fue que se inventaron, nosotros vamos encargando de que ustedes no lo sigan haciendo. Siempre inclínese hacia adelante, se presiona su nariz y espera que eso. La epitasis en muchos casos, en pacientes por encima de 40 años, es un síndrome de un sangrado de una alta presión, y es un mecanismo de defensa ese sangrado para que usted no vea un ACV. O sea, hay mucha gente que hace una epitasis y se está salvando de un ACV. Eso lo tienen que tener muy pendiente, tiene que reevaluarse inmediatamente para saber si tiene un trastorno cardiovascular luego que tiene una epitasis. O sea, eso no viene solo, es un aviso que le tiene. Y después lo tenemos aquí, dependiendo en el área del sangrado. Ahí vemos que los miembros, en negro está que se usa torniquete, en rojo está que se usa un tipo de pack o envoltura que se hace, en el azul que vemos estamos en el tórax, porque lo que hay que poner un sello de agua, y después tenemos lo que es el clamp, que es para los sangrados a nivel cerebral, que muchas veces eso se aplica, es una técnica quirúrgica. Esto es muy importante que mantengamos esta información sobre hemorragia, para que usted mantenga la calma, haga lo que tiene que hacer y se dirija a un centro médico para que pueda asegurar su salud. Y no, como después de todo el mundo, a volverse loco y no echarle azúcar ni echarle ninguna sustancia a las heridas, porque eso es lo que hace que la contamina. También recordarles como último que pueden haber hemorragia por grandes quemaduras, pero ya esa es una hemorragia, como le decimos a veces en sábana, que tienen que tener su tratamiento específico en una unidad de quemado. Así es. Entonces, esto es, Rafa, lo que tenemos que mejorar. Es fantástico, como de costumbre, nos has ilustrado muchísimo sobre este tema de las hemorragias, ¿verdad? De hecho, nos habían solicitado algunos amigos que habláramos de esto, algunos de nuestros seguidores. Espero que hayan quedado complacidos y edificados con respecto a lo que son los diferentes tipos de hemorragia y cuál es la conducta a seguir. Señores, no se muevan de sus asientos, porque ahora venimos, ¿verdad?, con otro tema estelar que están esperando, yo sé todos ustedes. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Fran Aristide Castro, con quien vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con esto de las demandas y condenas contra centros médicos, etcétera,
por supuestas o reales malas prácticas médicas. Así que en breves segundos retornamos con ustedes. Bien, señores, nuestro programa continúa hoy con los comentarios con respecto a la ola de demandas, y más que demandas, condenas, que hemos visto en los últimos tiempos, ¿verdad?, en contra de importantes centros de salud de nuestro país. Lo de la demanda médica no es nada nuevo, es algo que siempre ha existido aquí y en el mundo entero. Lo que sí ha llamado la atención, repito, es que de forma relativamente brusca, en un lapso de tiempo bien corto, pues se han evacuado varias demandas condenatorias en contra de esos centros, que dicho sea de paso, son centros importantes, tanto los públicos como los privados. No voy a entrar en detalle, pero para eso hemos traído hoy a un experto en la materia, porque queremos escuchar la voz, la opinión autorizada de nuestro querido amigo Fran Aristide Castro sobre esto que está pasando. Fran, buenas noches, bienvenido a Asegure Su Salud, nuevamente, que es tu casa. Muchas gracias por la invitación, Rafael, para servirte siempre. Gracias, gracias. Sí. ¿Qué te parece a ti esto que está pasando, Fran? Mira, como bien tú señalaste, la demanda por mala práctica médica no es algo nuevo. Okay. Parece que los medios de comunicación han tenido acceso a esta sentencia. Pero mira, yo te puedo dar un ejemplo. Mira, en el año 2007, Porfirio Rafael, a mi hermano, fue al centro médico Punta Cana con un dolor abdominal. Tuvo 3 días internos, 3 días, y le dieron de alta, pero él seguía con el mismo dolor abdominal. Volvieron y lo ingresaron al centro médico Punta Cana y tuvo como 4 días más y continuaba con el dolor abdominal y fiebre y supuestamente no le encontraron nada, no le encontraban nada. Pues su esposa pidió la de alta médica a la clínica y lo llevó a Sedimá. Resulta que cuando lo llevaron a Sedimá le hicieron una tomografía. Mi hermano tenía hace varios días, muchos días, el apéndice reventado. Wow. Con una septicemia en todo el cuerpo. Una infección generalizada en todo el cuerpo. Una gravedad extrema. Sí, ese era un cuadro de gravedad extrema. Tuvo 20 días interno en Sedimá y de esos 20 días tuvo como 7 u 8 días en intensivo. Claro. Todo el día del mundo. Exactamente. Entonces, cuando mi hermano salió de la clínica, que por suerte no falleció, pero estuvo al borde de la muerte, nosotros demandamos, también la esposa de mi hermano también es abogada, demandamos al Centro Médico Punta Cana. Eso fue en el 2007. Pues déjenme decirle que condenaron al Centro Médico Punta Cana a pagar 5.500.000 pesos y 500.000 pesos de costas judiciales. Tuvieron que pagar 6 millones de pesos. Okay. Estoy hablando en el año 2007, 2008, 2009. Okay. Entonces lo que le quiero señalar es... No apelaron. Sí, llegó hasta la Suprema Corte. Inclusive, Porfirio, Rafael, en primer grado lo condenaron a pagar 5 millones. Ellos apelaron la sentencia, nosotros la apelamos también, y la Corte de San Pedro aumentó la indemnización a 5.500.000. Ok, exacto. Interpusieron un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia y le rechazaron el recurso de casación, lo declararon inadmisible porque lo interpusieron fuera de plazo. Okay. Entonces la sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Exacto. Y tuvieron que pagar 6.500.000 pesos. Okay. Lo que le quiero decir, la demanda por mala práctica médica no es algo nuevo, eso es algo viejísimo. Sí, claro. Se fundamentan en lo establecido por los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. El artículo 1382 establece que todo aquel que causa a otro un daño está obligado a repararlo. El artículo 1383 establece que no solamente uno es responsable por un hecho suyo, sino también
el que se causa por su negligencia o imprudencia. Okay. Entonces, cuando el médico comete una negligencia, cuando el médico comete una imprudencia, comete una falta. Y eso es causa generadora de daños y perjuicios. Okay. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo vi un caso de esto de Corazones Unidos, en que le hicieron una cirugía del corazón y le dejaron una gasa adentro. Y oye, qué casualidad, ayer mismo yo vi en Primer Impacto un caso idéntico a una señora que le hicieron una cirugía de la vesícula en México, en el INSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, en un hospital del INSS, y a la señora le dejaron una gasa adentro. La señora falleció, la señora le dieron de alta, eso le generó una infección. Sí. Y cuando ya volvió a la clínica ya era muy tarde. Muy tarde. Una septicemia. Déjame decirte algo, Fran. Con el permiso tuyo, ¿verdad? Y de nuestros televidentes, y de Pochi. Pochi es experto en gestión hospitalaria, o sea que también conoce mucho de este tema y ya aportará su opinión. Pero déjame decirle algo. Me voy a permitir decir esto, no solo como médico, porque siento, esto me llega muy cercano. Yo provengo de una familia de médicos, de 4 generaciones de médicos, incluso con centros médicos. Pero ustedes saben, ustedes quieren que le diga una cosa. Aquí no aplica en esto, en nuestra clase, en nuestra carrera, no aplica un refrán que se usa mucho en la calle, que dicen que entre bomberos no se pisan la manguera. Eso podrá aplicar para los bomberos, para los ingenieros, para los carpinteros, pero para los médicos no. Porque hay que estar consciente de qué es lo que uno tiene entre manos. Es la salud, la vida de un ser humano. Eso es sagrado. Hay que instituir. Es sagrado, pero ojo, también quiero que sepan que el médico también es un ser humano, también puede equivocarse. Claro, usted me dirá, bueno, los errores se pagan. Sí, los errores se pagan. Pero de ahí la importancia, y lo hemos hablado mucho aquí, de los protocolos, de seguir los protocolos. Yo le conté la semana pasada a usted un ejemplo de una persona muy cercana a mí, que requirió 2 cirugías en Estados Unidos. Una cirugía en el Dana-Farber Hospital en Boston, uno de los principales hospitales de temas oncológicos de mujer, y después en Cleveland Clinic en Ohio, una cirugía correctiva para extirpar un tumor que fue dejado adentro por error en ese primer hospital. Pero ¿saben qué? También les conté 2 bufetes de abogados reconocidos que tuvieron un expediente en su mano rechazaron iniciar cualquier tipo de acción contra el cirujano y contra ese famoso hospital por el simple hecho de que sí, al final sucedió que no se extrajo el tumor, pero en la cirugía se siguieron todos los protocolos, antes, durante y después de la cirugía. Simplemente que eso falló, un error que podía haber sucedido. Y como ellos dijeron en inglés, no hay material, no hay sustancia Evidencia para justificar exacto de que hubo una verdadera negligencia o esto que lo... Entonces, por eso digo, hay de todo en la viña del Señor. Con estos mismos casos, puede ser que haya muchos casos que estén debidamente justificados, porque al fin y al cabo se pide una compensación, pero la vida, la salud de una persona no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, y más si un paciente fallece, pues imagínense ustedes. Pero hay que buscar y hay que establecer la causa. Por eso yo digo tomo y dejo. No quiero, ha habido manifestaciones de protesta y de defensa de los médicos de parte del doctor Suero, presidente del Colegio Médico, doctor Mena, nuestro querido amigo y profesor, como presidente de Andeclid, y los entiendo. Pero también entiendo a las familias, a los familiares de los pacientes. Pero mira, Fran, te voy a hacer una pregunta a la técnica de justicia, porque yo
manejo ciertos términos y eso. Según también el término en que se cometió el error, negligencia, impericia o algo, ¿va a la condena o la Correctamente. Si hay una imprudencia, si se comprueba que hay una negligencia, que si se comprueba que hay una inobservancia de los reglamentos, protocolos, si hay una inobservancia de los reglamentos, tanto la clínica como el médico pueden ser objeto de una demanda en daños y perjuicios, en reparación de daños y perjuicios. Pero me llama la atención lo que tú dijiste, Rafael, ahorita. Uno de los problemas de la demanda por mala práctica médica es el peritaje. Exacto. Mira, los médicos cumplen fielmente el adagio que dice que los bomberos no se pisan la manguera. Cuando se ordena un peritaje, cuando un juez lo corre, en toda demanda por mala práctica médica, lo correcto es que el juez, que no es médico, ordene un peritaje. Exacto. Claro, exacto. Que alegan que no se hizo en este caso, en uno de estos casos. Sí, en el caso, por ejemplo, del hospital Ney Arias Lora, no se hizo el peritaje. Exacto. No se hizo el peritaje. Y me llama la atención porque, miren, ese ciudadano tuvo un accidente en Baní. Un accidente de tránsito, con herida abierta. Sí. Entonces, lo llevaron de ahí a una clínica en Baní, en un vehículo privado. De la clínica, luego lo llevaron en una ambulancia a Ney Arias Lora. En el Ney Arias Lora le hicieron la cirugía y le pusieron un fijador con 6 clavos. Fijador externo. Sí, fijador externo. Bueno, tú me estás dando detalles del caso. Entonces, Porfirio, tú no sabes dónde cogió esa bacteria. No, que te voy a explicar. Mira, pudo haber cogido la bacteria. No, que la cogió. Oye, no que pudo. Óyeme bien. Tú estuve hablando del problema de las heridas. Cuando hay una herida abierta, cuando hay un trauma, hay contaminación. En el vehículo que lo llevaron hubo contaminación. En el lugar que cayó o el accidente hubo contaminación. En la calle. En el vehículo que lo montaron hubo contaminación. Y hay otra contaminación peor, que es el centro médico que tú llegas. Exactamente. Porque esas emergencias están todas contaminadas. Correctamente. Entonces, con una característica que son contaminación de esa bacteria de ese hospital, porque le lo voy a decir a todo el mundo, cada hospital tiene sus bacterias, que no es la misma de otro centro. Por eso que yo no recomiendo que el paciente pelotee en diferentes centros médicos. Eso ya en el peritaje, eso, pues tú estás cogiendo la bacteria de cada centro que llega. Correctamente. Porque el traslado no es que yo voy para tal sitio. El traslado debería hacerse que tú llames, mire, usted tiene capacidad de recibir a este paciente. Sí, vamos hacia allá, pero aquí no se usa ningún protocolo ni para eso. Aquí la ambulancia te lleva donde le da la gana, donde dice el paciente. Y no es ahí. Correctamente. Es donde se te vaya a resolver el problema. O sea, yo no hago nada. Si me da un infarto, coge para el Darío Contreras. Porque el Darío Contreras no es un hospital especializado para manejar infarto, es para manejar trauma. Lo mismo inverso. Yo no hago nada con coger con un politraumatizado para la Plaza de la Salud, para hacer y más, porque esos son hospitales clínicos, no son hospitales traumatológicos. Entonces, la infección, nosotros lo comentamos en el programa, ahora que tú nos das los datos, que no teníamos el expediente. Dijimos que yo le dije a Rafa, pero los pacientes traumatizados están contaminados de hecho. Ahora, ¿qué sí va? Yo creo que fue que le amputaron la pierna. Sí, correcto. Ven a explicarte. Le pusieron primero un fijador con 6 clavos. Y se contaminó. Supuestamente se contaminó con una bacteria. A los 2 años después fue que le cortaron la pierna. Porque usa una bacteria gran negativa y el tratamiento es cámara hiperbárica. Entonces hay un pequeño fallo que no cometen los centros médicos públicos, que es que cuando tienen un paciente, no tienen el criterio de trasladar a ese paciente a que le den un tipo de terapia que no tiene el hospital en otro sitio. Por ejemplo, el Ney Arias no tiene cámara hiperbárica. Cuando hay una infección... ¿Qué significa traumatológico? Explícale al público qué significa una cámara hiperbárica. Es un nuevo tratamiento donde se tratan las bacterias gram negativas. Existen bacterias gram positivas y gram negativas. La gram positiva
se tratan con antibióticos. Pero la gran negativa solamente lo cura la calamidad hiperbárica. Un tratamiento que tiene que ver con oxígeno, con Entonces, presión. con alta cantidad de oxígeno, que te meten oxígeno a presión y la bacteria se muere. Por ejemplo, el Hospital Darío Contreras. En el expediente contra eso, que lo pusieron en una cámara hiperbárica. Sí, pero bueno, Pero si no lo pero pusieron en como área de- no tiene, lo no pondría tiene en otro acá. sitio. Si no la han adquirido, No Pochi. lo ha adquirido, no, pero yo no, porque son Recientemente, pocos. bueno. Entonces, es un tratamiento nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Los hospitales docentes, los hospitales públicos, no tienen la costumbre de, llévame ese paciente, hazle la terapia en tal sitio, vuelve y tráelo para acá, porque aquí no tenemos esa cultura. Pero oye algo, a ti no te llama la atención, tú que eres un abogado reputado y de mucha experiencia, que estas condenas de ahora, por ejemplo, recientes, Ney Arias, Sedimá, son centros que producen dinero, mucho dinero, pero a nivel privado, Spitén y Corazones Unidos son de la clínica top line, de la clínica 1A, como llamamos aquí, que también producen mucho dinero, de la clínica de los ricos, como decimos. Entonces, qué raro. Sin embargo, hace pocos meses fallecieron alrededor de 30 niños por sepsis, casi todos, en un hospital público, una maternidad que está del otro lado del río. ¿Y qué pasó? Pues yo no he visto ninguna demanda de eso. Pero no me responda ahora. Vamos a cumplir con unos breves compromisos. Cuando retornemos en breve, retornamos con Fran para que nos responda a esa inquietud. A ver qué opina. Volvemos. Bueno, entonces quedó caliente aquí. Pero yo manifesté esa inquietud porque, y le comentaba a los compañeros aquí, que se mezcla a veces una cosa con la otra. Se mezcla lo que es una causa justa, justificable, razonable, con a veces temas de interés mercurial también, que pueden tener, estar quizás avivados por otros intereses no muy santos, que no es simplemente la defensa de una familia. ¿Qué tú opinas, Fran, de eso? Bueno, en el caso del hospital San Lorenzo de los Minas fue, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo que yo cité de aquellos niños que murieron No, sépticos. oye, si no hay nadie que acciona, el hospital no va a resultar condenado. Tiene que haber un interés jurídicamente protegido. En ese caso, los padres de los niños que fallecieron eran los que tenían que interponer la demanda judicial. La demanda, es bueno señalar que la demanda puede ser por la vía civil o por la vía penal. ¿Y cuál es la diferencia? Y depende el tribunal competente si el centro médico es privado o es público. También eso hay que tomarlo en cuenta. El artículo 319 del Código Penal establece que el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia Ajá, sí. o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario. Wow. Ah, porque pasa a ser homicidio. Sí, es un homicidio involuntario. Homicidio involuntario. Es un cuasi delito. Ok. Porque es un homicidio involuntario. ¿Entiendes? El médico no tiene la intención De cometer acto. De hacer que acto- muera su el paciente. Ah, ok. Por eso se llama homicidio involuntario. Involuntario. En derecho civil le llamamos un cuasi delito. Ok. ¿Entiendes? Entonces, el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, eso aplica para todos los médicos, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años. Ok. Entonces, ustedes han visto, Eso es inclusive, penal. hay un caso de lo que se menciona en los medios de comunicación, en los periódicos, que fue llevado por la vía penal. Ok. Y fue de una cirugía estética. Ah, sí, sí. Con eso ha habido muchos casos. Exactamente. Se han Porque presentado muchos casos de demandas. Usted puede elegir la vía penal o la vía civil. Ok. Si la persona falleció, usted puede someter a la justicia por violación del artículo 319 del Código Penal que le acabo de leer. Sí, Ok. sí.
y reclamar, es decir, constituirse en actor civil para reclamar la reparación del daño causado. Una demanda civil accesoria a la acción penal, ¿entiende? Okay. Pero también usted puede irse por la vía civil, no necesariamente por la vía penal. A opción, digo, siempre que se trate de un centro médico privado. Pero, ambas vías no. No puede elegir ambas vías. Si usted eligió la penal, después no puede irse por la vía civil. Ok. Eso porque es lo penal mantiene a lo civil en estado. Ok. Es un principio jurídico. Sí. Si usted ya eligió la vía penal, no se puede ir por la vía civil. Entonces, ahora, si usted puede iniciar la demanda por la vía civil para reclamar, porque puede ser que a usted no le interese que condenen a 2 años de prisión al médico. Al médico. Que usted, puede ser Pero que, quiere que haya una compensación, una indemnización. Una pregunta técnica. Por ejemplo, cuando se hace una demanda, los abogados tienden a combinar, demandar al médico y al centro frecuentemente, porque es una ventaja. Porque eso yo solo eso siempre lo he visto. Siempre lo he visto. Explícame eso, porque eso se demanda a todo el mundo. Porque se lo vivo diciendo a los centros médicos que asesoran, y ustedes tienen que vigilar a su médico porque la demanda le va a caer a ustedes también. Le cae a todo. A veces cae hasta la aseguradora, hasta la ARS. Si hay una ARS, era un afiliado de una ARS. A veces, oye, Frank, yo he sido testigo de demandas que han llegado incluso hasta la ARS. Entonces, dime, entonces es más conveniente mandar al centro, pues tiene más solvencia. No, se demandan a los dos solidariamente. Ok. Exacto. Y también si el abogado conoce la compañía de seguro contratada por la clínica o por el médico para responder frente a una demanda por responsabilidad civil, se demandan a los 3 inclusive. Pero párate ahí, Rafa, Entonces, cuando tú vas a decir que te den un código obligado, la ARS tiene que reservarse porque ella va a coger demanda si le da un código médico que metió. Ese es uno de los alegatos de las ARS. Pero eso nunca, eso no me lo explica. Para reservarse el derecho de afiliar o no a X. Entonces ahí eso no le pueden dar código a todo el mundo. No, espérate. Es que están saliendo a reducir muchas cosas. Espérate. Respondiendo a tu pregunta, Porfirio, ¿por qué se demanda a la clínica y al médico? Okay. Porque el artículo 1384 del Código Civil establece una responsabilidad solidaria entre es decir, hay una relación de comitente a preposer, llamamos nosotros los abogados, una relación entre la clínica y el médico. Okay. Es decir, el artículo 1384 del Código Civil establece que no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder. Okay. Por ejemplo, el maestro es responsable de los daños que cause el alumno mientras esté bajo su cuidado. Okay. El padre es responsable de los daños que cause su hijo menor de 18 años. Hasta que sea menor de edad, mientras sea menor de edad. Responsable civilmente. Es decir, la clínica, ya sea pública o privada, es responsable civilmente. Ya entiendo. De los daños que cause un empleado de la clínica. Ahora, Frank, es una en paréntesis. Por eso es, como yo me muevo en el mundo del aseguramiento en salud y en general, por eso es que cuando tú solicitas a una compañía de seguros una póliza de responsabilidad civil médica para un centro médico, la compañía de seguro te pide el listado de los médicos que ejercen en esa clínica o que van a prestar servicio en algún momento en esa clínica. Tú tienes que darle ese listado. Si hay cualquier evento, tiene que el médico estar en ese listado que tú presentaste como clínica, como centro médico al principio a la aseguradora. Y es por eso que tú estás... Entonces, pero mira, interesante, porque oye bien, yo soy de los que creo, lo dije aquí en el programa, que eso va a seguir, porque hay dinero de por medio. Claro. Y donde hay dinero sorprende. Ahora, las cosas que no siguen es la que dicen, no, eso vamos a hacer, ¿y cuánto se gana? Nadie gana nada, eso no camina. Pero si hay un peso de por medio, eso va a caminar. Entonces, el pataleo que hay, yo soy de los que recomiendo empezar a hacer las cosas mejor. No es que los médicos aquí le estén haciendo mal,
pero también los centros. Yo tengo, estoy cansado de decirle que sigan los protocolos de atención. ¿Cuándo tú tienes desventaja como médico? ¿Cuando el expediente está bien hecho o cuando el expediente tiene fallo? ¿Cuál es más fácil de condenar? Tu pregunta que En la elaboración del expediente Claro. clínico ayuda para el expertise, ayuda bastante a defender Claro. al médico, eso es la clave. Bueno, mira, para que un juez pueda condenarlo a una indemnización por daños y perjuicios, se tiene que configurar 3 elementos. Okay. Primero, una falta. Segundo, un daño. Y tercero, una relación de causa y efecto entre la falta y el daño y el perjuicio. Ok. Tienen que configurarse esos 3 elementos desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Es decir, que el médico incurre en una falta, una negligencia, una imprudencia, que esa falta le haya producido un daño al paciente Okay. y que ese daño sea como consecuencia de la falta cometida por el médico. Ok. Entonces ahí que yo le doy paso a decir que sea demandable, que tú lo puedas, que la demanda prospere. Exactamente. Ah. Claro, hay que demostrar en el tribunal, el artículo 1315 del Código Civil establece que todo aquel que alega un derecho en justicia tiene que probarlo. Sí, Fran, pero de Hay hecho, que demostrar si- la falta que cometió si no el se médico. hizo el peritaje en una apelación, ¿se pueden caer esas condenas? Si Bueno, no hubo mira, peritaje. pudiera caerse, si pudiera caerse, pero no necesariamente. Ok. Porque el juez, mira, por ejemplo, en este caso no se hizo el peritaje. Okay. Y el juez, déjame decirle una cosa, el juez no está obligado tampoco a acogerse al peritaje. Ok. Aún el juez haya ordenado un peritaje. Normalmente el peritaje se lleva a cabo por 13 médicos. Uno designado por la parte demandante, otro designado por la parte demandada y otro designado por el juez. Ok. Pero ¿qué resulta? El juez no está obligado ni siquiera a acogerse al peritaje. Oh. El juez emite su sentencia bajo su íntima convicción. Claro, es muy difícil que un juez se aparte del informe de los Claro, que el peritos. informe sea, ajá. Ahora, pero tenemos un problema, lo que le decía ahorita. Es muy difícil que los médicos rindan un informe en contra de otro médico. Porque lamentablemente, como dice el adagio, los bomberos no se pisan la manguera. Inclusive, Pero depende del médico, puede tener hasta problema con el Colegio Médico Dominicano. Sí, bueno. Si un médico rinde un informe en contra de otro médico, es probable que tenga problemas en el Colegio Médico Dominicano. No, Fran, no, realmente no. Pero tú tienes que atenerte a la verdad. Tú tienes que ser objetivo en, No, lo que pasa es que en tu peritaje, en tu examen o en tu análisis del Lo que caso. pasa es que el que habló mentira, tanto en el colegio como en el juego, como algo, va a tener si problemas. hablaste mentira, o si tú tienes una culpa, nadie te la tiene que Pero ocultar. por supuesto, Porque yo eso, la verdad, porque ustedes no le ponen a jure la verdad y diga la verdad, es lo que tú tienes que decir. Porque nos vamos al principio de lo que yo decía, señores. El médico tampoco no es que sea un ser perfecto. No. Se equivocan, los médicos se equivocan. Claro. Se equivocan. Claro. Tú me puedes decir, pues los errores se pagan. Bueno, los errores se pagan, pero hay que ver si hay mala intención o no hay mala intención. Y dependiendo también de lo que tú hablabas ahorita de homicidio involuntario, bueno, Pero, Rafa, puede ser que hayan casos que así. Rafa, el tiempo se está acabando porque Meli está haciendo más señas haciendo más señas que un ¿Cuál es la pobre. recomendación que tú le das a los médicos para que se le evite las demandas médicas? ¿Cómo tú te vacunas? Brevemente. Los médicos tienen que acogerse a los protocolos Y atención. Exacto. de atención Como A la hemos dicho, normativa del ministerio. aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Está bien. Es que tú estás corroborando lo que yo iba diciendo. Vamos a seguir la normativa y a cumplirla. Exactamente. Eso evita que tú seas demandable. O sea, no hay que hacer meeting ni protesta. Pero sin embargo, mira lo que sucedió, por ejemplo, en Corazones Unidos.
le hicieron una cirugía del corazón y le dejaron una gasa. No, se han dejado millones de gasas. No, lo de la gasa Eso es viejo y es común. Y es común, sí. Ya sucede menos porque hay un conteo, Lo que pasa es que esa que murió hay eso- verificaciones. Mira, pero porque- antes eso no solo gasa, pinzas. Hay pinzas, oye, lo que te voy a decir. Hay una normativa que es el conteo, el check-in para el quirúrgico, que está hecho para evitar eso. Sí. Cuando tú no lo sigues no lo llevaste, que lo tiene que llevar el médico, el asistente y la enfermera. Por eso el tema de los protocolos. ¿Cuánta gasa? ¿Cuánta aguja? Y eso es los protocolos. Lo que tú dices es lo que yo le recomiendo a todas las clínicas. Vamos a hacer la cosa bien. Fran, nosotros asesoramos si no saben lo que tienen que hacer. No es potestad, es hacer la cosa bien, porque eso también aumenta la calidad del servicio y evita que tú cometas Esto ha errores. estado muy bueno, Y señores. esto va a seguir. Pero esta discusión la vamos a seguir con estos mismos protagonistas. Cuenten con eso, que el tema no se ha acabado aquí. Hoy ya el tiempo no da para más. Solamente dar las gracias a ustedes por su atención como de costumbre. Y volveremos con este tema en una próxima presentación de nuestro programa Asegure su salud.